Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Y esta serie de videos que voy a compartir con ustedes tiene que ver con la crítica textual y la tautología bíblica, lo que es la exdótica, que es la ciencia bíblica. Y en este primer video voy a compartir con ustedes frases que se han interpolado en la traducción católica Félix Torres Amat, y para eso voy a tener con ustedes y comparar con la Interlineal Griego Español, segunda edición de Francisco de la Cueva, por el gramatólogo Juan Carlos Ceballos. El primer texto que vamos a analizar, vamos a hacer un análisis completo del Evangelio Sinóptico de Mateo, y el capítulo 2, versículo 16 es el que vamos a analizar. Y vamos a señalar la frase que está interpolada. Aquí les tengo la traducción católica. La Biblia de la Familia. Textos antiguos del Nuevo Testamento, traducidos de la Vulgata Latina, o sea, la Sacra Vulgata, revisados a la luz de los originales del hebreo y el griego. Y aquí pueden ver, pueden ir familiarizándose con esta traducción católica. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo en su capítulo 2, el verso 16, y vamos a darle lectura al texto en sí. Estamos aquí en presencia del versículo 16 del capítulo 2 de Mateo. El verso 16 dice: entre tanto Herodes, viéndose burlado de los magos, se irritó sobremanera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en toda su comarca de 2 años abajo, conforme al tiempo de la aparición de la estrella que había averiguado de los magos. ¿Cuál es la expresión que se ha interpolado, que no aparece en el idioma griego? Y ustedes lo van a comprobar en la Interlineal Griego Español. Estamos hablando de la expresión de la aparición de la estrella. Ahora vamos al interlineal. Bueno, aquí estamos en presencia de la Interlineal Académica, Nuevo Testamento, Griego Español, segunda edición Francisco de la Cueva, y analizada y ampliada por Juan Carlos Ceballos, este seminarista de la cristiandad. Este interlineal utiliza la Iglesia Católica, como ustedes pueden ver aquí. Perteneciente a la editorial CLIE, y vamos a buscar el capítulo 2 en su verso 16. Lo interesante de este interlineal es que tiene el número Strong. Aquí pueden comprobar si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un artículo, si es un pronombre posesivo, pronombre personal, en qué tiempo está, la conjugación verbal, si es auristo, si es pluscuamperfecto, si es tiempo imperfecto, si es tiempo presente, si es voz pasiva o voz media. Entonces, en el versículo 16, entonces Herodes, habiendo visto que fue burlado por los magos, se enfureció muchísimo, y habiendo enviado, mató a todos los niños, los que estaban en Belén y en todos los territorios de ella, de 2 años y para abajo, conforme al tiempo, al que indagó con precisión de los magos. La expresión que ustedes vieron anteriormente en la Félix Torres Amat de Mateo 2.16 está insertada y somete aquí el interlineal. Vamos a pasar al siguiente texto, Mateo 5.34 en la Félix Torres Amat. Bueno, estamos en presencia del versículo 34 del capítulo 5. Bueno, dice el versículo 34: yo os digo más que de ningún modo juréis sin justo motivo, ni por el cielo, pues es el trono de Dios. El versículo 34, la expresión sin justo motivo está añadida, está insertada como una interpolación cuando somete en el idioma griego. Vamos a pasar al interlineal ahora. Dice: fue dicho a cualquiera, es el texto, que se divorcia. Vamos al verso 34. Dice: yo más digo a vosotros, no juráis completamente ni por el cielo, porque es el trono, es
de Dios. La expresión sin justo motivo está añadida. Vamos a pasar al tercer texto, capítulo 12, verso 10. Dice de esta manera, el 12:10. Dice, donde se hallaba un hombre que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para hallar motivo de acusarle si era lícito curar en día de sábado. La expresión hallar motivo de acusarle está insertada. Está insertada. Vamos al texto griego. El verso 10 dice, y aquí un hombre, una mano que tiene seca, y preguntaron a él diciendo si es permitido en los sábados sanar, para acusarle a él. Así que la expresión que aparece en la Biblia, Torres Hamá, hallar motivo de acusante, está insertada. Mateo 13:56 es el siguiente texto que vamos a analizar en la Torre de Hamá. Esta Biblia perniciosa. Verso 56. Vemos aquí. Y sus primas hermanas no viven todas entre vosotros, pues de dónde le vendrán a éste todas las cosas. Ahora, el contexto del 55 dice, por ventura no es el hijo del artesano o carpintero, su madre no es la que se llama María, no son sus parientes Santiago, José, Simón y Judas. Aquí hay un problema interesante. Tanto en el versículo 55, la palabra pariente está insertada como una interpolación espuria. Y en el versículo 56, la palabra prima también está insertada. ¿Por qué cito este pasaje? Porque los católicos admiten categóricamente en su enseñanza doctrinal de la iglesia que Jesús siempre sigue siendo virgen y que Jesús nunca tuvo ni hermanos ni hermanas. Entonces insertan la palabra pariente para indicar que tanto Santiago, José, Simón y Judas son familiares de él y que sus hermanas son primas, o sea, son parientes, que no son las verdaderas hermanas carnales. Entonces, si verdaderamente los hermanos, tanto como las hermanas, no son reales, porque realmente tiene que insertar la Biblia Torres Hamá la palabra parientes y primas. Si María siempre fue virgen y tuvo a Jesús y siempre fue virgen, la Biblia Torres Hamá católica no tiene la necesidad de insertar. Los escritores como Félix Torres nunca tuvo la necesidad de insertar estas dos palabras, tanto de pariente como prima. Pero vemos realmente las ideas preconcebidas y estas ideas que se van completamente del parámetro bíblico de la hermenéutica. Ahora vamos a comprobarlo con la interlineal griego-español de Juan Carlos Ceballos. Veamos. Muy bien, estamos ya en Mateo 13:56, interlineal griego-español, número Strong, y el texto dice, y las hermanas de él, ahí nos dicen, y las hermanas de él, no todas con nosotros, están. ¿De dónde entonces a estas cosas todas? Aquí entre la palabra adelphai en griego, o sea, kai, hai, adelphai, no aparece la palabra prima. Aquí vemos cómo se ha insertado completamente. Lo pueden verificar ustedes en el texto de Nestle Aland también, 28 edición. Entonces, el versículo 55 dice, no es este el del carpintero hijo, no la madre de él, que es llamada María,
y los hermanos de él, Jacobo y José y Simón y Judas. La palabra dice Kai Hoi Adelfoi, pero la palabra pariente no aparece. Entonces, de una forma perniciosa, han insertado los católicos la palabra pariente o primas, en caso femenino, para creer en sus creencias de que María no tuvo más hijos, o sea, hijos o hijas, y que Cristo nunca tuvo hermanos carnales. Vamos a pasar al siguiente texto. Mateo capítulo 17, verso 3 en la Biblia Torres Jamac. Bueno, estamos en Mateo 17:3, Biblia Torres Jamac, y el texto dice: y al mismo tiempo se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él de lo que debía padecer en Jerusalén. La expresión de lo que debía padecer en Jerusalén está insertada y no aparece en el idioma griego. Así que ustedes pueden ir buscando el interlineal o en el texto griego. Les recomiendo a los hermanos testigos de Jehová y toda persona que está mirando este video que lo pueden comprobar con Nestle Aland 28 edición. Aquí vemos la 28 edición. ¿Cuál es otro texto que se ha añadido completamente? Si vamos a Mateo 17, el verso 21, aquí lo pueden ver. Mateo 17, 21. Mientras estaba ellos en Galilea, díjoles nuevamente Jesús: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres. Todo este texto que vemos aquí, el versículo 21, se omite en el idioma griego. Por ejemplo, vamos a comprobarlo. Quiero hacer esta salvedad con ustedes. Y aquí tengo Nestle Aland. Y voy a buscar. Aquí está Masaion, en griego, Masaion. Y el versículo 21, o sea, capítulo 17 que vemos aquí. 17. Y el verso 21 está omitido, salta del versículo 20 al 22, porque no existen en los códices los papiros antiguos, como el códice sinaítico, códice vaticano, códice alejandrino, papiro de clase Gómez, papiro de clase Chester Vierte, papiro de clase John Freeland y papiro Oxirrinco, que son las 4 clases de papiro. O sea, del versículo 20 salta al 22. Sin embargo, aquí la nota, vamos a ver si lo especifica, del versículo 21, vamos a ver aquí, el 21 está entre corchetes, es como una interpolación. Ahora, si vamos ahora al texto de Mateo 18:11, también el pasaje es espurio. Aquí lo podemos ver. Mateo 18, verso 11 dice: y además el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Todo ese verso o ese texto no aparece en el idioma griego. Sin embargo, la Félix Torres Jamac ha insertado a propósito para sus explicaciones teológicas. Por ejemplo, si vamos nuevamente a la Biblia o al texto griego de Nestle Aland, vamos a buscar Mateo 18:11. Y vamos a ver el texto que salta o brinca. Por ejemplo, Masaion 18. Vemos ahí. 18, 10 y salta al 12. Salta al versículo 12. Sin embargo, el 11 se omite en el idioma griego, se inserta. Aquí lo pueden comprobar ustedes en el texto de Nestle Aland. Ahora, vamos a pasar al texto de Mateo 19:12. Vamos a ver 19:12.
Vamos al texto de Mateo 19:12. Vamos a ver otra frase que se ha insertado. Dice el texto: porque hay unos eunucos que nacieron castrados por los hombres y eunucos hay que se castraron en cierta manera, asimismo por amor del reino de los cielos con el voto de castidad. La expresión en cierta manera y el voto de castidad está insertado. Vamos a verlo en interlineal griego español. Aquí estamos en Mateo 19:12 y dice el texto de esta manera: hay porque eunucos, los cuales de el vientre de la madre nacieron así, y hay eunucos los cuales fueron hechos eunucos por los seres humanos, y hay eunucos los cuales hicieron eunucos asimismo a causa del reino de los cielos. ¿Cuál es la frase que realmente se ha insertado? La frase de cierta manera o con el voto de castidad. Ahí no aparece nada. Vamos al siguiente texto. Mateo capítulo 21, verso 12, dice de esta manera. 21, el verso 12, dice el texto: habiendo entrado Jesús en el templo de Dios, echó fuera de él a todos los que ahí vendían y compraban, y derribó las mesas de los cambiantes y las sillas de los que vendían palomas para los sacrificios. Así que la frase sacrificio para los sacrificios está insertada y lo pueden verificar en interlineal griego español. Mateo 26. Mateo 26, 23. Aquí vemos en el versículo 23, dice: y él en respuesta dijo: el que mete conmigo su mano en el plato para mojar el pan, ese es el traidor. La expresión para mojar el pan está añadida. Entonces, con estos versículos o palabras o textos completos, que son interpolaciones, hemos dado el final de este video analizando el Evangelio sinóptico de Mateo. Un saludo para todos ustedes y que tengan una feliz noche. Hasta luego.